La palabra diagnóstico significa a través del conocimiento. Proviene de la proposición griega dia, que significa a través de o por medio de, y luego el sustantivo gnosis, que significa conocimiento. Así pues, diagnóstico significa a través del conocimiento o por medio del conocimiento. Así entendemos lo que está mal para así saber qué hemos de hacer para corregir la situación. Esta puede ser la diapositiva más importante que jamás veas en tu vida, en cualquier presentación, porque lo que esto está describiendo es cómo nosotros, los seres humanos, en verdad creamos nuestra realidad. No en el sentido secreto de la nueva era, pero en el mundo real, con los pies en el suelo y el espíritu bajo la piel. La base o los cimientos, representada aquí por la caja azul, es la información disponible. Esta información constituye el conocimiento potencial que podemos reunir, procesar y después entender y finalmente actuar en consecuencia. Pero en este nivel es sólo información disponible. En la metodología del Trivium, este nivel es conocido como la gramática. Son todos los componentes que hemos de ensamblar para dar sentido a cualquier cosa, a través del cual podemos llegar al conocimiento o no. Porque esta caja pone conocimiento y por debajo pone o falta de este. Entonces, lo opuesto a no ensamblar la información disponible, no llegando a su conocimiento, es la ignorancia, en cuyo caso creamos una realidad muy distinta. Por encima de este conocimiento construiremos otra cosa, que será el entendimiento, el segundo nivel, representado por la caja de color teja. Así que si los cimientos, representados por la caja azul, el conocimiento, no son firmes, si la información disponible no está basada en la verdad, no vamos a construir una estructura sólida que sea capaz de mantenerse en pie. Este siguiente nivel, representado por la caja de color teja, es el entendimiento o falta de este. Este segundo nivel representa nuestro proceso de toma de decisiones. Estos procesos toman lugar en la mente. Es por esto por lo que el control mental es tan importante para mantener la condición de esclavitud en este mundo que es en el que nos encontramos, puesto que es un ataque al proceso de la toma de decisiones. Los procesos que toman lugar en la mente son elegidos por cada individuo y están basados en la información disponible. Entonces, esta es la fase de procesado, donde procesamos la información, donde llegamos a su entendimiento exacto sobre la información disponible, alineando nuestros pensamientos hacia la verdad. De lo contrario, si no lo entendemos, obtendremos confusión respecto a lo que esta información significa, la información disponible del primer paso. Por encima de este nivel del entendimiento construiremos el tercer nivel representado por la caja de color verde. Esta representa el comportamiento o la salida, del que ya hemos hablado en la sección referente a la naturaleza humana, la salida ante la pantalla de la vida, puesto que cada comportamiento de cada individuo será por definición basado en la calidad de su toma de decisiones del segundo nivel, que a su vez está basado en la calidad de la información disponible del primer nivel. Por esto, aquellos que desean controlar la salida o el comportamiento siempre quieren controlar la información disponible, así escondiendo el verdadero conocimiento, el ocultismo. Los controladores que no debiesen existir controlan el mundo desde este primer nivel, al mantener secreta la información que estamos aquí presentando. Entonces, ¿qué ocurre después? ¿Qué sucede tras estos tres niveles a través de los cuales operamos? El conocimiento, el entendimiento y la sabiduría o falta de esta. En el Trivium, el primer nivel sería la gramática, luego la lógica y luego la retórica.
O podemos usar una analogía de ordenadores, entrada, procesado y salida. Todas estas maneras de verlo son ciertas, pero después algo ocurre, la manifestación que está presentada por la caja gris. Esta es la manifestación en la realidad, que es la calidad de nuestro comportamiento compartido en esta vida. La calidad de la condición que se manifiesta en cualquier sociedad está basada en la calidad del comportamiento colectivo dentro de dicha sociedad. Entonces, si el colectivo de los seres humanos dentro de una sociedad se comportan moralmente, tendremos una sociedad que genera un resultado de orden. De lo contrario, tenemos un colectivo de seres humanos comportándose inmoralmente, tendremos una sociedad que genera caos, esclavitud y tiranía. El estar despierto significa estar mentalmente libre de toda falsa religión. Entonces, hemos de descubrir primero qué es religión, a qué me estoy refiriendo cuando digo religión. La palabra religión procede del latín, del verbo religare, que significa atar, aguantar, retener, contener o frustrar hacia el progreso. Esta es una connotación negativa. También existe otra connotación positiva, que significa reunirse o unirse con aquello que estaba separado. Esta sería la positiva connotación que le pertenece a la verdadera religión, y la connotación negativa es la que le pertenece a la falsa religión, que es de la que estoy aquí hablando. Siendo la falsa religión la que nos retiene o frustra para evitar que lleguemos a donde hemos de llegar, cuyo destino es la verdad, y el progreso evolutivo de la consciencia. La falsa religión es un sistema de control que está basado en creencias dogmáticas no disputadas, que son las que nos retienen ante el progreso evolutivo. Está basada en mantener la mente en una cárcel mental, sin poder avanzar, puesto que no estamos cambiando nuestros pensamientos. De nuevo, si el proceso de información no cambia, no podemos cambiar la salida a través del comportamiento, con lo que no podemos cambiar el resultado manifestado. Si la gente sigue aferrada a una religión, nada puede cambiar, puesto que su comportamiento finalmente no puede cambiar, con lo que no puede cambiar la realidad manifestada. Ahora es cuando voy a hacer enfadar a todos al atacar a todas las religiones de este planeta, todas y cada una de ellas, inclusive la que no pensabas que era religión. Todas las religiones culturales, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el shinotismo, si es un ismo, es una religión. Esto es de lo que hablo. Está representada por la imagen de arriba a la derecha, siendo las religiones culturales. También he estructurado esta diapositiva con dos imágenes a la izquierda y dos imágenes a la derecha, por una razón, y esta es que las dos imágenes de la derecha son las religiones que funcionan a través del hemisferio derecho y las de la izquierda son las que funcionan a través del hemisferio izquierdo. Debajo de esta imagen de la derecha, en la parte de abajo a la derecha, nos encontramos con el cuello de las religiones, es decir, todos aquellos que no encajan o no están de acuerdo con ninguna de estas religiones culturales pueden caer en esta otra llamada la religión de la nueva era. Ambas son modos de desequilibrio cuyo hemisferio dominante es el derecho y son todas sistemas de control. Si no has descubierto que la religión de la nueva era es un sistema de control, quizás quieras echar un vistazo al material que he presentado llamado La mentira de la nueva era. Las religiones que funcionan a través del desequilibrio cuyo hemisferio dominante es el izquierdo son el gobierno, la política, la religión de la autoridad. La creencia en la autoridad son representadas por la imagen superior izquierda y debajo tenemos el cientificismo,
del cual brevemente hice mención. Está funcionando a través del cerebro izquierdo, y la gran mayoría de la gente está unida a una de estas formas de religión, y podría decir que todas están gobernadas por una religión global que es el Dios de este mundo, siendo este el sistema monetario. Esta es la religión cuya identificación mental han conseguido salir el menor número de gente, convirtiéndola en la religión más poderosa. El dinero es la religión más poderosa que está en operación en la faz de la Tierra. No existe una creencia dogmática más universal, nunca disputada, que está operando en la especie humana que en la creencia en piezas mágicas de papel llamadas dinero o créditos en una pantalla de ordenador. Este es el programa de la jaula mental global e universal operando en la humanidad. Aquel que cree que el dinero es real está bajo control mental. Aquel que cree que el dinero tiene valor intrínseco está bajo control mental. Piensa en su operación con respecto a las otras religiones. Es íntimamente e intrincadamente inseparable de estas. El dinero está colocado en el pedestal. Si observamos lo que está por detrás de cada una de estas imágenes, es decir, qué está detrás del gobierno, el dinero, qué está detrás de las religiones culturales, el dinero, qué está detrás del cientificismo, el dinero, qué está detrás de la nueva era, el dinero. Son todos ilusorios. No hay nada real en esta diapositiva. Dentro de algunas de estas existen algunas semillas de verdad. No voy a decirte que descartes toda la ciencia real. Podemos aprender mucho acerca de las leyes naturales a través de la verdadera ciencia. Pero si pensamos que la ciencia hoy en día es verdadera ciencia, nos estaríamos engañando. Puesto que este tipo de ciencia es obtenido mediante presupuestos aprobados por el gobierno. Si la gente que controla estos institutos de ciencia no quieren que algo se descubra porque les va a costar mucho dinero, la ciencia no lo descubre. Esto se llama cientificismo. Como una breve anécdota, Mark Passio trabajó dentro de esta comunidad, soportando sistemas de computación en el Departamento de Hematología y Oncología de la Universidad de Pensilvania, y dice: yo escuché una conversación entre un investigador y el cabeza del departamento, en la división de oncología, y Mank, que hacen estudios de cáncer en la sangre, en el Colegio de Medicina. El investigador le dijo al cabeza del departamento: esto es un verdadero descubrimiento, podría haber una cura en esto. Y el cabeza de departamento se dio la vuelta y le dijo: que no vuelva a oír esa palabra aquí de nuevo o tú te largas de aquí. Y la palabra era cura, porque si encuentran la cura, se les acabó el negocio, se quedan sin fondos que han llegado durante los últimos 30 años y todas las posiciones de trabajo desaparecerán de un día al otro. Le dijo que no quiere volver a oír esa palabra nunca más o te largas de aquí a buscar otro trabajo. No se dieron cuenta de que Mark estaba escuchando porque se encontraba en un cubículo al lado, trabajando en un portátil. Esta es la ciencia de hoy en día. Si no sabes que esto es lo que está ocurriendo, eres muy ingenuo. Ahora, a pesar de que las religiones están todas controladas por el dinero, no digo con esto que si estudiamos profundamente las escrituras religiosas esotéricas no vayamos a encontrar semillas de verdad, pero hay que acceder al núcleo esotérico de la religión, solo que están cubiertas por los aspectos exotéricos de la religión, con X, que están ahí como mecanismos de control. Lo mismo puede ser dicho del movimiento de la nueva era. También existen semillas de verdad, pero luego son explotadas y sacadas fuera de contexto mediante engaños sutiles. Por esto, el filtrado, el discernimiento y el juicio es crucial. Resumiendo, estar fuera de las falsas religiones es que uno no cree o se identifica con ninguno de estos sistemas de control a través de creencias. Veamos ahora cómo funcionan. Vamos a ver dos en concreto, que vamos a llamar simplemente gobierno y religión.
podemos ver al gobierno y a la ciencia como sistemas de control mental que operan a través del hemisferio izquierdo, y las demás religiones como el sistema de control mental que opera a través del hemisferio derecho. Veamos ahora cómo funcionan estas dinámicas para controlar la mente de la gente. El gobierno funciona a través del hemisferio izquierdo y ata al hemisferio derecho para que no sea utilizado. Entonces, funciona a través del aspecto masculino de control y elimina el aspecto femenino de la intuición, creatividad y la compasión. Está basado en la creencia errónea y dogmática de que existe tal cosa como la autoridad, que está establecida en ciertos humanos que milagrosamente tienen derechos especiales que otra gente no posee. Cuando el desequilibrio cerebral, debido al uso crónico del hemisferio izquierdo, toma lugar, la persona desarrolla tendencias psicópatas si no se controla, conduciendo a algunas personas a creer que tienen derecho a gobernar y mandar sobre otra gente a través de la violencia. Esta es la condición en la que nos encontramos hoy en día. Las religiones que funcionan a través del hemisferio derecho atan al hemisferio izquierdo, evitando así su uso, siendo estas las religiones culturales y la nueva era, que funcionan bajo creencia y sentimiento y atan o restringen la función lógica del cerebro. ¿O acaso no sabes que cuando rendimos nuestra libre voluntad a algún gobierno o a algún gurú, siempre se presenta alguna deidad o raza extraterrestre o fuerza mística que viene a salvarnos de nuestra propia ignorancia? ¿No sabías que esto es así como funciona? El desequilibrio cerebral, por el uso crónico del hemisferio derecho, crea aceptación ciega y pensamiento colectivo, conduciendo a una condición en la que los seguidores voluntarios, los seguidores de órdenes, fácilmente se someterán a la autoridad. Esto es lo que hace el desequilibrio cerebral cuyo hemisferio dominante es el derecho. Es por esto por lo que la religión es una dialéctica tan importante para el control mental. Dialéctica significa proporcionar varias opciones para obtener el mismo resultado. Es una construcción de la mente, son falsas opciones. Es como decir, ¿quieres creer en el darwinismo social o prefieres la religión del día? Porque ambas son opciones que te van a llevar al mismo lugar, siendo este el control. Nunca conducirán a la libertad. La libertad no es una opción dentro de la dialéctica. Ahora, ¿qué sucede cuando ambas dialécticas están operando juntas? Hay mucha gente ahí fuera que creen tanto en el gobierno como en alguna otra religión. ¿Cuál es el resultado? El resultado es una mente enteramente encadenada. Ahora, cuando tenemos un montón de estas mentes encadenadas, esto conduce a una sociedad cuyo colectivo está compuesto por mentes encadenadas. ¿Qué tipo de sociedad obtenemos? Obtenemos un mundo parecido a este, un mundo bajo control, encarcelado. Y de nuevo, aquí es donde estamos actualmente. Espero que los que estén viendo esto al menos sean lo suficientemente conscientes de darse cuenta de que es donde nos encontramos ahora. Si realmente no sabes que esto es lo que está sucediendo, te aconsejo que comiences por los comienzos de mi trabajo. Pero es aquí donde nos encontramos ahora, aunque muy eficientemente enmascarado. Estamos viviendo en una gran granja al aire libre. Estar despierto significa saber que no existe tal cosa como el conocimiento negativo o malo y que solo la ignorancia voluntaria de la realidad es lo que crea consecuencias negativas en nuestro mundo. El conocimiento nunca es malo. El tener conocimiento es tener empoderamiento. Es por esto por lo que los oscuros ocultistas intentan continuamente esconder y mantener secreto el verdadero conocimiento, o intentan evitar que la gente preste atención al conocimiento disuadiéndolos. Las técnicas de control mental son tan efectivas en el mundo de hoy que no necesitan esconder el conocimiento ya,
El conocimiento está ahí, disponible para todo el mundo. Todo el conocimiento ya está disponible, pero la mayoría lo ignora por completo, porque están tan envueltos en distracciones. Estamos viviendo en tiempos post-apocalípticos, puesto que el apocalipsis significa la gran revelación, así destapando la cubierta para mostrar o revelar algo, por lo que en verdad es. El saber la verdad es el apocalipsis, y esto ya ha sucedido. El conocimiento ya está disponible. El problema está en que lo hemos rechazado como colectivo, como especie. Y una vez el apocalipsis sucede, solo pueden pasar dos cosas: o bien la ascensión debido a la transformación por la aceptación de la verdad, o el juicio debido al rechazo de la verdad. En este caso, juicio, no me refiero al tipo de filtro mental, sino que hablo del juicio negativo, puesto que la verdad está ahí, ha sido mostrada, ha sido revelada para que la viéramos, y en lugar de aceptarla, la hemos rechazado. No hemos transformado, y por consiguiente hemos de tumbarnos en las camas que hemos hecho para nosotros. Así que estar despierto significa que no hay tal cosa como conocimiento negativo. Todo conocimiento empodera. El cómo es usado determina si está siendo usado para controlar o para elevar espiritualmente. Pero ignorar lo negativo siempre va a traernos el mismo resultado, la esclavitud. Nunca podemos ignorar la realidad y prosperar. Es una imposibilidad, es una ley natural. Si ignoras la realidad, habrá consecuencias negativas. Tenemos la libre voluntad para ignorar la realidad, pero no tenemos la libre voluntad para ignorar la realidad sin consecuencias negativas. Esta es una ley natural. Por desgracia, en muchas comunidades nos dirán que aquello que es negativo lo ignoremos. No hablemos de la corrupción, de la pedofilia, de los sacrificios de los críos, la esclavitud, no. Solo intenta seguir tu dicha, la felicidad, es todo lo que importa. Al ignorar aquello que es negativo, porque nos hace sentir incómodos, solo puede conseguir una cosa: conseguirnos más negatividad. Es lo único que puede hacer. Y no hablo de ti personalmente, porque sí, uno puede irse al trópico e ignorar la realidad temporalmente. Así tener un pequeño espacio confortable para uno mismo, a nivel individual. Pero me refiero a que cuanto más gente ignore lo negativo en este planeta, más el colectivo de la población, de la humanidad, entrará en mayor esclavitud. Y cada individuo que está haciendo esto está contribuyendo a esta dinámica global. Esta es la posición que significa que estamos realmente dormidos, enterrando la cabeza para no mirar lo negativo, no queriendo mirar la verdad por lo que es, el aquí y ahora, independientemente de cuál fea sea la situación. Y por favor toma nota de la postura. Es como si el creador lo hiciese adrede, como un buen chiste, porque para enterrar la cabeza en la tierra has de ponerte de rodillas y tener el culo en el aire. No transferimos nuestro poder a algo que es dañino solo por darle nuestra atención y siendo conscientes de su existencia. Esta es una decepción de la nueva era. El ser consciente de algo es en sí empoderamiento, puesto que estamos reconociendo lo que está presente para poder así tomar una acción oportuna o para que hagamos lo que es requerido energéticamente para comenzar a cambiarlo. Ver lo negativo por lo que es consigue una sola cosa: la habilidad en nosotros para aislarnos de sus efectos negativos. Es igual que el diagnosticar un problema. Ahora sabes cuál es el problema, sabes a qué te enfrentas, ya no estás en ignorancia, ahora sabes qué has de hacer. Podremos no solo tomar medidas de precaución,
puesto que lo vemos venir, sino que podemos incluso evitar que se desarrollen los efectos negativos, al comenzar a trabajar para cambiar esta dinámica energética. Pero solo si tenemos el conocimiento sobre lo que está mal. El rechazo a mirar información crítica es lo opuesto a estar despierto. Negarse a mirar información crítica solo porque puede hacernos sentir incómodos o que nos da miedo, puesto que la percibimos como negativa, es la elección voluntaria de permanecer en estado de ignorancia. Y la elección voluntaria de mantenerse en la ignorancia se llama ser inconsciente, es decir, estar totalmente dormido. La siguiente parte de esta dinámica del despertarse a lo negativo es el salirse fuera del control mental emocional. Ver lo negativo por lo que es significa que no está sometido al control mental emocional. Mucha gente se encuentra bajo este estado. Piensan que si esta persona me hace sentir mal por las cosas que está diciendo, de alguna manera lo que dice no puede ser verdad, porque me hace sentir mal. Pues ¿quién dijo que la verdad ha de hacernos sentir bien? El movimiento de la nueva era lo dice. Solo hay que resonar con la verdad. Eso me acaba de hacer sentir muy incómodo, no resuena conmigo. Eso no tiene nada que ver con que sea verdad o no. Lo único que importa es si algo es verdad, no cómo nos hace sentir. Aquí es donde entra el ego. El ego quiere sentirse bien y quiere ser aceptado. Quiere oír que tiene la razón. Quiere comodidad. No quiere escuchar algo que le incomoda. Para muchos, el ego ha de ser eliminado a base del tiempo. Por esto, los controladores de mentes siempre adornan la mentira. Mira, yo cuando voy a un seminario a dar un discurso, siempre voy vestido de la misma manera, que he visto siempre, unos vaqueros y un niqui. No me disfrazo y hablo con mi voz, la que uso siempre, la mía. No intento hablar diferente para hacernos pensar que soy diferente a quien soy. Pero estos presentadores de televisión colocan a la gente más atractiva, con las voces más relajadas y placenteras en sus tonos, porque están preparados para venderte una gran pamplina. Y quieren que el ego lo acepte fácilmente, que pase directamente a la mente, saltándose el filtrado del juicio, pasando a través del filtro del discernimiento, y luego se oculta en la mente inconsciente y pronto actúa sobre éste, sin entender cómo fue plantado. Así es como funciona el control mental. Un noticiero puede permanecer todo el día diciéndote que 2 más 2 equivale a 5, en el tono más placentero que quieras. Seguirá siendo una mentira. Luego, la persona que está totalmente encabronada y enfadada porque se está echando veneno para ratas en el suministro de agua potable que bebemos y te lo quiere comunicar tal cual, decimos que está loco. Mira, nos dice que deliberadamente, voluntariamente, estamos siendo envenenados por aquellos que mantienen el suministro de agua. ¿Que están haciendo esto? Pues sí. Pero esto no lo queremos escuchar porque nos hace sentir mal. Y luego, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo hacer que esto no ocurra más o que pare de ocurrir? Porque claro, esto requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere acción por nuestra parte. Pero nadie quiere decir, pero no quiere decir que no fuese verdad. Puede hacerte sentir mal todo lo que quieras, seguirá siendo la verdad. Y es lo único que importa. De nuevo, en cuanto a mi estilo de presentación, no importa que no te guste. Mientras diga la verdad, seguirá siendo la verdad. Creyéndonos que de alguna manera estamos haciendo lo correcto al voluntariamente ignorar un mensaje de verdad, solo porque de alguna manera el mensajero no nos gusta, es un síntoma de locura total. Es un síntoma de control mental, insanidad e inconsciencia. Y así es como la gente quiere medir la veracidad. No quieren realmente mirar la información por la que es. Quieren mirar y decir, ¿me siento bien con esto? ¿Me gusta esta persona? ¿Me gustan sus maneras?
entonces lo que ha dicho ha de ser verdad. ¿Cómo puede haber tan falacia lógica más grande que esta? Y por desgracia, así es como muchos piensan. Y esto es insanidad, es una locura. A mí no me importa cuánto disfracen una mentira, no me importa cuánto perturbante sea la verdad. 2 más 2 equivale a 5 siempre será una mentira y 2 más 2 equivale a 4 siempre será la verdad. Siempre equivaldrá a 4 independientemente de cuánto lo disfracemos. El siguiente punto de estar despierto significa saber los factores causantes que han conducido a la condición presente de la humanidad, sabiendo así la solución para cambiar la condición presente hacia la mejora, los factores causantes. Mi programa se titula ¿Qué está sucediendo en la Tierra? En cambio, yo no hablo de los eventos que toman lugar corrientemente en el día a día. Así que los hay que piensan que esto es un oxímoron, porque el programa se llama ¿Qué está sucediendo en la Tierra?, pero no hablo de lo que sucede en la Tierra. Y así es, porque yo hablo de los factores causantes que han conducido a la creación de la condición manifestada en este planeta. Las causas subyacentes que conducen a los efectos que experimentamos. Aquí es donde reside el poder. La ley de la causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. En cuanto ponemos una causa en movimiento, un efecto es generado. Todo efecto tiene su causa. Nada sucede aleatoriamente o por accidente. Si sucedió, hubo una causa que condujo a esa condición a que se manifestase. Todo sucede de acuerdo con la ley natural. Las leyes gobiernan el universo entero. Esto no significa que la libre voluntad no exista en el universo, pero los eventos ocurren debido a las leyes. En cuanto hacemos algo, una ley determinará cuál será el efecto. Si sujeto un objeto que tengo en la mano y lo dejo caer hacia abajo, irá hacia abajo porque hay una ley en operación sobre el objeto. La causa y el efecto a menudo son separadas por tiempo y espacio. Esto es por lo que la humanidad tiene tanta dificultad entendiendo la relación entre su comportamiento y el estado que es manifestado en su realidad. Nosotros somos como este tipo de esta imagen, que empuja esta gigantesca ficha de dominó y piensa que no tuvo ninguna repercusión sobre mí. Imagínate que este camino de dominós es de 10 kilómetros de largo o algo así. Empuja la primera ficha y piensa que no sucede nada. Obviamente piensa que puedo hacer esto y no habrá efecto, no va a haber consecuencias. Pero él sigue en el mismo punto y podemos mirar ese punto como la Tierra entera. Esa energía va a dar la vuelta y al final va a sentir su efecto, quizás no inmediatamente, pero finalmente. Y desafortunadamente así funcionan las leyes de causa y efecto, especialmente con sistemas complejos. Este resultado final es particularmente cierto para sistemas complejos, tales como una sociedad entera, cuyo efecto es a menudo separado por tiempo. Entonces, el plano de los efectos, o en otras palabras, el mundo físico, aquí es donde reside ningún poder para cambiar nada. No podemos crear cambio desde el nivel en el que algo ya se ha manifestado. Es como aquel que tiene una condición psicológica que quiere hacerse daño cortándose a sí mismo. No recuerdo el término médico para esta patología, pero hay una condición en la que la gente quiere cortarse a sí mismo con cuchillas, que nace a consecuencia de problemas psicológicos profundos, muy perturbadores, en el que la gente desarrolla esto. Pero piensa en esto. Imagínate que fuésemos una sociedad entera que sufre esta horrible incapacidad mental que nos conduce a que nos queramos cortar. Y luego, como solución, el mayor producto manufacturado en este planeta entero son las tiritas. Las tiritas son la solución.
todo anuncio de televisión mostrando los 75.000 tipos distintos de tiritas que manufacturamos y vendemos en este planeta. ¿Qué locura sería esta? Sería una completa locura, porque el problema no es la escasez de tiritas, el problema no es tener que facturar más tiritas, el problema es entender los factores psicológicos que están conduciendo a que nos queramos cortar y trabajar con estos, curando esa condición en la mente, en la psiqui, y luego no harán falta las tiritas. Pero como especie no queremos hacer esto, queremos enfocar en los efectos. El plano de los efectos o el plano físico es el dominio donde la realidad manifestada ya ha sido formada debido a sus causas subyacentes. El plano de los efectos constituye aquello que ya ha tenido lugar, en otras palabras, la verdad, la manera en la que las cosas de hecho son. Por consiguiente, ningún poder para afectar el cambio reside aquí, en el plano de los efectos, porque aquello que ya ha ocurrido no puede no ocurrir, porque se ha convertido en aquello que es, la verdad. La consciencia humana, sin embargo, como colectivo, desafortunadamente, parece estar atrapada o atascada en el plano de los efectos. Significa que la humanidad, en gran parte, permanece ignorante de las causas subyacentes que ellos mismos han puesto en marcha y ha conducido al sufrimiento autoimpuesto en sus vidas. No estamos llegando a la raíz, a la causa, en otras palabras, el plano de causalidad. Entonces, este tipo en la diapositiva tiene un dolor de barriga, pues eso no acaba de ocurrir. Eso es un efecto que existe una causa subyacente. Y esta fue. Veamos el plano de la causalidad. 20 minutos antes estaba comiendo un montón de alimentos modificados genéticamente, alto contenido de azúcar, alto contenido de almidón, muchos aperitivos y golosinas, etc. 20 minutos después tenía un dolor en el estómago. Esto es una ley. Cuando nos involucramos en cierto comportamiento, cierto resultado es obtenido. Si cambiamos tal comportamiento, obtendremos distinto resultado. El plano de causalidad es el plano mental, es el dominio de la mente. Aquí es donde las causas son puestas en marcha antes de manifestarse como realidades. Este plano de causalidad constituye los factores causantes o el porqué subyacente, donde todo poder reside, que subyace y procede toda manifestación y eventos. Todo poder para cambiar cosas reside en este dominio, el plano de causalidad, el plano mental. La consciencia humana, colectiva, ha de trasladarse fuera del dominio de los efectos al dominio de la causalidad, para que los seres humanos puedan entender los factores causantes de las condiciones que están manifestando colectivamente en sus vidas. Solo cuando nuestra consciencia se dirige hacia los factores causantes, la humanidad podrá co-crear su realidad a un nivel consciente, en lugar del presente, inconscientemente. Voy a dar un ejemplo. Yo recibo correos continuamente. La gente me dice: Marc, danos nombres. Dime quiénes son los sacerdotes de altos niveles, quiénes son los controladores de las mentes. Pues ¿a quién le importa? ¿Qué importancia tiene esto? Si yo te digo, toma una lista de 50 nombres y vamos a decir que, y con esto no estoy animando a nadie a que lo haga, vamos a decir que un extremista asesinase a aquellas 50 personas, porque este extremista ve a estas personas como las creadoras de las cosas negativas que están tomando lugar en el mundo. ¿Tú crees que realmente este hecho cambiaría algo en el mundo? ¿Crees que eso cambiaría tan siquiera una sola cosa? No cambiaría absolutamente nada, porque existen 500.000 que se encuentran mentalmente en la misma condición, que automáticamente asumirán el mismo cargo que la persona que acaba de ser asesinada. Y volverían a hacer las mismas cosas que están haciendo previamente.
La maquinaria continuaría como si nada hubiese ocurrido, porque nada ha cambiado en la mente. Hacer tal cosa sería como reorganizar los muebles mientras el Titanic se está hundiendo, como dice la vieja expresión. No estaríamos cambiando nada de los factores causantes. El pensar que de alguna manera cambiando en el mundo físico vas a conseguir que el problema se resuelva, mientras todos están pensando de la misma manera, cuyos pensamientos son los que han conducido a la manifestación de las condiciones que decimos no querer, pero no queremos cambiar los procesos mentales, sino que pretendemos cambiar los hechos que están tomando lugar en el mundo físico. Buena suerte con este enfoque. Hazme saber qué tal fue. Esto es lo que digo a aquellos que me escriben tonterías tales como esta. Cada vez que diseño un gráfico, siempre intento hacerlo lo más simplemente posible para transmitir la idea lo más fácilmente posible. Veamos estos dos reinos, el plano de la causalidad y el plano de los efectos. Podemos ver al nivel inferior como el plano físico de los efectos y al nivel superior como la consciencia, el mundo mental, el porqué que subyace en todo. En el plano de la causa, donde reside todo el poder para causar cambio, cuando hacemos cosas aquí arriba, cuando tomamos decisiones aquí arriba, cambiaremos los procesos mentales de pensamiento que tienen un efecto de goteo hacia el dominio físico, la realidad manifestada. Entonces hemos de conducir la consciencia desde el plano físico, que es donde se encuentra ahora, hacia el plano mental. No con esto digo que no vayamos a ser conscientes de dichos problemas que están sucediendo en el plano físico, pero una vez que somos conscientes tenemos que hacernos la pregunta, el por qué. Es la pregunta más importante que puede hacer el ser humano. Entonces, cuando entendemos los factores causantes subyacentes de las condiciones manifestadas, ahí es donde reside el poder. Y esto reside en la mente. Por ello, los manipuladores han de controlar la mente. Los poderes que no debieran existir quieren que todo permanezca tal y como está, en la condición actual de esclavitud. Por esto han de controlar la mente humana. En el plano de los efectos no existe poder ninguno y desafortunadamente parece que es donde la consciencia humana se encuentra atascada en el presente, enfocando en los síntomas. Y de nuevo, no digo que no tengamos que darnos cuenta de los síntomas. Esto es necesario para hacer un diagnóstico. Pero una vez entendidos los síntomas, hemos de entender por qué se han manifestado estos síntomas. ¿Cuáles fueron los factores causantes que condujeron a esa condición? Y después cambiar los factores causantes. Y los factores causantes que han conducido a la condición presente de la humanidad es pensamiento que está totalmente fuera de alineación con respecto a la verdad y a la ley natural. Esto es lo que ha conducido a nuestra condición actual. Cuando la gente pregunta por qué estamos siendo conducidos a una prisión como sociedad, por qué la tierra está siendo más y más esclavizada, por qué estamos perdiendo libertad, ¿por qué el estado totalitario policial está en crecimiento en el mundo entero? Los factores causantes por los que la humanidad está perdiendo las libertades es porque la humanidad como colectivo, como especie, se mantiene completamente en ignorancia de la ley natural, en ignorancia de este gran conocimiento del macrocosmos, del que ahora hablaremos. Hemos estado viendo en esta primera parte el conocimiento del microcosmos, del dominio individual, el de la mente. Ahora trataremos el reino del macrocosmos, donde veremos las leyes naturales, que están ocultas, están escondidas de la vista. Y este es el factor causante, finalmente. El hecho de que la humanidad permanece ignorante de estas leyes es lo que nos está colocando en una prisión. Esto nunca lo oirás en el movimiento de la nueva era, porque este es el conocimiento más oculto de la faz de la Tierra. Y es la solución. Esta es la solución a la situación de la esclavitud.
y no hay otra. No porque yo lo esté presentando, no porque yo lo diga, sino porque es la verdad, que puede ser descubierta por cualquier ser humano. Es lo que está ahí, es lo que es. Y hasta que no descubramos como especie en el colectivo, nada cambiará. Espera más esclavitud y espera más sufrimiento. Nunca cambiará hasta que este factor causante, siendo la ignorancia de la ley natural, no cambie. Veamos el siguiente punto. Estar despierto significa entender y vivir en armonía con la ley natural, que son las leyes espirituales y universales de la moralidad, cómo operan. ¿Qué es la ley natural? Obviamente no puedo representar un seminario de 8 horas aquí hoy, dentro de este seminario. Ya he dado este seminario llamado Ley Natural, la verdadera ley de atracción y cómo aplicarla en tu vida. Este seminario fue absorbido por las consciencias de mucha gente. Pero si no estás familiarizado con este seminario, dentro de todos los trabajos que he realizado, te recomiendo altamente que te familiarices con este seminario. Lo puedes encontrar disponible en mi página web de Marc Passio, www.whatonearthishappening.com, o en castellano en el canal de YouTube de Joe Nobody, que es JoeKnowbody. Todo mi material está disponible de forma totalmente gratuita y no hay nada que yo presente que no sea gratuito. Y no vendo nada en mi página web. Pero si me preguntas qué es lo que me aconsejas que entienda de todo mi material, te diré que el Seminario de la Ley Natural es la información más poderosa en un formato unificado. Entonces, ¿qué es la ley natural? En pocas palabras, en una forma condensada. La ley natural es el cuerpo de las leyes inmutables, universales, a las que estamos sometidos, que no han sido creadas por el hombre, que actúan como las dinámicas gobernantes de las consecuencias del comportamiento humano. Y no solo clasificaría como solo comportamiento humano, sino el comportamiento de los seres de todo el universo que tienen la capacidad para la inteligencia holística. Entonces, una vez los seres progresan en su evolución física, donde han obtenido una mente capaz de entender las diferencias entre el bien y el mal, las leyes naturales son aplicadas a tales seres. La gente me pregunta por qué la ley natural no es aplicada al león que mata a la gacela en las llanuras de África. Y respondo diciendo que un león no tiene una mente capaz de entender las diferencias entre el bien y el mal de la misma manera que tu mente sí es capaz de entender las diferencias entre el bien y el mal. Por esto, la ley natural se aplica a ti y no al león que mata a la gacela. Si tú discriminadamente vas a matar a un animal o a otro ser humano sin razón ninguna, que porque quieres o porque quieres tomar su vida, la ley natural se te aplicará. Pero no es aplicada a animales, puesto que estos viven como puramente criaturas instintuales. Sin embargo, tú no eres una criatura puramente instintual. Tienes un componente instintual que se hace posible gracias al complejo reptiliano del cerebro. Luego, tienes el cerebro límbico que hace las emociones posibles en la fisiología. Y luego tienes el cerebro humano, el neocórtex, que nos hace humanos y distintos del reino animal. Es lo que nos separa del reino animal. Por esto, la ley natural es aplicada a los seres humanos y todos los otros seres con capacidad para la inteligencia holística, como nosotros. Esto no significa que somos seres holísticamente inteligentes, pero que la mayoría no son, puesto que la mayoría no son holísticamente inteligentes. Pero en gran mayoría los seres humanos tienen la capacidad para la inteligencia holística. ¿Qué significa entender la ley natural? Entonces, la ley natural es el cuerpo de leyes universales, espirituales, que gobiernan las consecuencias del comportamiento de los seres cuya capacidad permita entender las diferencias entre el bien y el mal. Entender la ley natural significa que has desarrollado la consciencia, y la consciencia es conocimiento. La gente piensa en la consciencia como una acción,
pero no es acción, es conocimiento. Con, en latín, significa juntos o con, y sciere significa saber o entender, por lo que la consciencia es de hecho conocimiento. El tipo de conocimiento sobre las diferencias objetivas entre el bien y el mal, o las diferencias entre el comportamiento moralmente correcto y el comportamiento moralmente incorrecto. Esto es la consciencia. Entonces, el entender la ley natural es saber las diferencias objetivas entre el bien y el mal internamente, uno mismo, para saber cuáles son las diferencias. ¿Qué significa actuar de acuerdo con la ley natural? Actuando de acuerdo con la ley natural significa que activamente estás ejercitando la consciencia. Significa que estás tomando el conocimiento que has adquirido y estás haciendo algo con este. Estás dándole salida. Te estás comportando consecuentemente. Esto es sabiduría. Estás ejercitando la consciencia porque voluntariamente estás eligiendo el comportamiento moralmente correcto frente al comportamiento moralmente incorrecto. Una vez esta diferencia ha sido adquirida y claramente entendida en la forma de conocimiento objetivo. Entonces, una vez entendido o no entendida la ley natural, luego, o bien actuado de acuerdo o no con esta, obtenemos un resultado específico. El primer resultado que obtenemos es si vivimos en armonía con la ley natural. Cuando los seres son morales y están ejercitando la consciencia, se manifiesta la libertad y su sociedad existe en un estado de orden. Así es generado el orden y la libertad a través de la elección, la libre voluntad, un concepto muy importante de entender. Este es el resultado que obtenemos cuando en el colectivo vivimos de acuerdo con la ley moral o la ley natural. ¿Cuál es el efecto opuesto? Si no reconocemos y rechazamos las leyes de la moralidad a través de las cuales somos gobernados, cuando los seres humanos rechazan la ley natural y viven en oposición directa a esta, son entonces seres inmorales, puesto que están totalmente desdeñosos de las leyes de la moralidad, con lo que su comportamiento no es moral. Cuando esta es la condición en el colectivo como especie, la especie se convierte y se mantiene bajo esclavitud, y la sociedad existe en estado de caos. Por esto es por lo que estamos en la condición en la que nos encontramos ahora. La ley natural ha sido conocida por diversos nombres en muchas distintas tradiciones a lo largo de la historia. Se la conoce como la ley de causa y efecto, desde un punto de vista más científico, o en la filosofía hermética se la conoce como causa y efecto. Ya hemos visto esto, que los efectos invariablemente siguen su causa. En el mundo de la ciencia se dice que por cada acción existe una reacción igual y opuesta. En los círculos de la nueva era se la conoce como la ley de la atracción. Desafortunadamente, no te dan la verdadera ley de atracción. Esto lo trato en profundidad en mi seminario de la ley natural. ¿De qué forma opera la ley natural para darnos como resultado la experiencia que tenemos y podemos cambiar la realidad que estamos colectivamente creando? Donde sí estoy de acuerdo con la nueva era es en que la energía que transmitimos es la que atraemos. Entonces, aquellos con consciencia van a gravitar hacia buena gente. Aquellos que no les importa la consciencia van a estar con otros que no les importa la consciencia. Los iguales se atraen. La energía fluye hacia donde la atención va. Esto no significa que damos nuestra energía a lo negativo al poner nuestra atención sobre esta. Lo que se va a manifestar en nuestro mundo es aquello donde enfocamos la mayoría del tiempo. Entonces, si enfocamos en entender la ley natural, más gente entenderá la ley natural. La energía reorganizará la realidad manifestada donde vivimos
como resultado de donde colocamos nuestra atención. Si colocamos nuestro enfoque en trivialidades y tonterías, no vamos a entender lo que sucede y permaneceremos en estado de inconsciencia y seguiremos obteniendo el mismo resultado, todo aquello que decimos no queremos. También se dice que tal como uno piensa, siente y actúa, así será. Aplicándolo al sentido colectivo, porque siempre hemos de sacarlo fuera del reino del individuo y de la unidad individual, y aplicarlo al colectivo, el reino de la consciencia. Los del movimiento de la nueva era rechazan el hacer esto. Nosotros no estamos co-creando nuestra realidad en forma individual, sino que estamos todos, como individuos, co-creando nuestra experiencia compartida en el colectivo. Así es como la ley de atracción funciona, de manera que como todos pensamos, sentimos y actuamos como especie, así será nuestra sociedad entera. La ley natural se ha llamado en el pasado ley moral, o la ley kármica, o simplemente karma, que básicamente dice que cosecharás aquello que siembres. Aquello que pones en el universo va a reflejarlo como un tipo de espejo. En la tradición cristiana se la conoce como la ley de oro. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Esta es en su forma positiva. O no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, en su forma negativa. En esta forma también es conocida como la regla de plata. En este gráfico tenemos la manera en la que la ley natural de hecho opera en nuestras vidas. En la columna de color verde tenemos las expresiones positivas y las expresiones negativas en la columna de color rojo. Tenemos solo dos materiales para comenzar, o dos estados de consciencia en los que elegir para comenzar. Bien sea amor, que es la apertura hacia la verdad, o la fuerza que permite que la consciencia se expanda y florezca, se abra, o bien el miedo, que es la polaridad generativa negativa. Estas son las cosas que usamos para crear nuestra realidad. Y el amor hemos de verlo como expansión, en este caso en mayúsculas. Los griegos tenían tres expresiones para el amor, tres palabras para el amor. Tenían eros, que era amor romántico, físico. Este es el amor entre un hombre y una mujer. Y este no es el tipo de amor al que me refiero. Luego tenían filos, que era amor mental o fraternal, el amor entre familiares. Y este tampoco es el tipo de amor al que estoy haciendo referencia. La tercera manera era ágape. Este es el tipo de amor del que hablo aquí. Es amor universal, es el amor hacia el todo, es preocupación, el verdadero cuidado, el abrirse uno hacia lo que es, el abrirse a la verdad. Es la expansión de la consciencia para poder ayudar a otros a que expandan la suya. Este es el amor del que hablo aquí. La fuerza que cierra esto es el miedo, es lo que genera la inconsciencia, es lo que cierra la consciencia del aprendizaje y el crecimiento. Una vez hayamos elegido entre el amor o el miedo, sigue una expresión iniciatoria, un suceso inicial. Algo sucede, algo comienza. Y esto está sucediendo justo tras la superficie. Una vez hayamos tomado la decisión de si vamos a abrirnos hacia la verdad o cerrarnos a la verdad, y cómo se manifiesta esto, es si nos convertimos en eruditos o permanecemos ignorantes. La columna verde representa la apertura hacia la verdad, y por consiguiente, si elegimos esta expresión positiva, lo podemos convertir en conocimiento, que es la aceptación de la verdad. Ahora sabes, ahora es absorbida la verdad y lo sabes. De lo contrario, representado por la columna roja, si no hacemos esto por permanecer en estado de miedo,
e inconsciencia, entraremos en estado de ignorancia, que es el rechazo a aceptar lo que es, el rechazo de la verdad. Luego, tras esta expresión inicial, sucede una expresión interna. Entonces vamos a convertirnos dentro de nosotros individualmente en lo que hemos hecho en estos dos primeros pasos. Si nos hemos abierto a la verdad y nos hemos convertido en eruditos, entenderemos nuestra soberanía individual. Y la palabra soberanía significa no un esclavo, es un rey o una reina en términos tradicionales. Pero en términos espirituales, la palabra soberano significa superior al control, más allá del control. Todos somos soberanos, nadie es legítimamente un esclavo, independientemente de que se sepa o se entienda. Ya somos soberanos, la esclavitud es, fue y será siempre ilegítima. Todo ser de este planeta es soberano y nunca puede ser de otra manera. A pesar de que estemos siendo sometidos a la condición de esclavitud, tal condición es inherentemente una ilusión e ilegítima. Y va a terminar. Solo será cuestión de cuánta más energía y sufrimiento va a ser necesario para lograrlo. Pero el punto que quiero hacer aquí es que la columna verde representa la verdadera realidad, y todo aquello que no es esto es una ilusión representada por la columna roja, que es generada por el rechazo de la verdad, por estar bajo estado de miedo y cerrarnos a la verdad. Entonces, si elegimos la ignorancia, interiormente se manifiesta un estado de confusión. No entender lo que en verdad uno es. Estando en estado de confusión y por tanto en estado de anarquía interna, sin gobernador en casa, sin gobernador del vehículo. Soberano significa que yo me gobierno a mí mismo internamente. Es decir, el monarca interior. Yo lo gobierno, no hay nadie fuera de mí que lo gobierne. Entonces, el estado de monarquía interno es muy importante. Ha de haber autocontrol, ha de haber dueño de uno mismo, ha de haber autogobierno. Cuando estamos en estado de confusión es porque no hay monarca en casa, sino que hay anarquía interna, que es una cosa muy mala. Necesitamos anarquía externa, pero no interna. Necesitamos el gobernante en casa, en el dominio del ser, en el cuerpo, dentro de uno mismo. Una vez estas tres cosas se manifiestan, existe una tercera expresión. Algo sucede en la sociedad. Si la sociedad ha abierto su consciencia a la verdad, se convirtieron en eruditos, aceptando lo que es, y saben quiénes son, saben realmente quiénes son, todos soberanos, sabiendo que no hay tal legitimidad para el control externo, llamado esclavitud, entonces se manifiesta una sociedad de verdadera libertad. Esto sería el estado de anarquía externa. Luego descompondré lo que es anarquía. De lo contrario, si estamos bajo miedo, ignorancia y confusión, lo único que se puede manifestar en esa sociedad es la esclavitud. La verdad es que he de cambiar esta diapositiva donde pone control y cambiarlo directamente por esclavitud. Porque inclusive la palabra control es un eufemismo. Estas condiciones no conducen a nada más que a esclavitud, que es el control externo de otra gente. Una vez esta condición externa se manifiesta, obtenemos un resultado en nuestra experiencia compartida, que será orden o el bien manifestado, es decir, todo lo que decimos querer para nosotros, o un estado de caos, o el mal manifestado, es decir, todo aquello que no queremos para nosotros. Así es como la ley natural funciona, y cómo obtenemos cualquier cosa de estas dos condiciones. Por bien entender las diferencias entre el bien y el mal, o no. Y miraremos estas diferencias dentro de un momento, pero antes quisiera mencionar una última cosa con respecto a este gráfico.
Son unilaterales. Estas columnas son unilaterales. No podemos cruzar entre estas columnas. Funcionan desde arriba hacia abajo. Si comenzamos con la vibración o frecuencia de amor, la expansión de la consciencia, solo obtendremos la aceptación de la verdad y solo obtendremos soberanía y libertad y orden. Si comenzamos con el miedo, solo obtendremos ignorancia, confusión, control y caos. En otras palabras, si comenzamos con miedo no podemos obtener conocimiento. Si estamos en estado de ignorancia no podemos entender nuestra soberanía. Si intentamos controlar a la gente no podemos obtener orden. Desde luego no generaremos libertad u orden en una sociedad. No podemos cruzar estas columnas. Son columnas unilaterales. Finalmente, la ley natural es conocer las diferencias entre el bien y el mal, que determinará lo que nuestra sociedad llegará a ser. La palabra consciencia es conocimiento. El prefijo con proviene del latín y significa juntos, y el verbo latín sciere, de donde viene la palabra ciencia, significa saber o entender. Entonces, consciencia literalmente significa saber juntos. En otras palabras, sentido común. Es el conocimiento común, el conocimiento que obtenemos juntos, que todos hemos de compartir y tener juntos sobre las diferencias objetivas entre el bien y el mal, entre el comportamiento correcto e incorrecto. Eso es lo que la consciencia es conocimiento. El ejercicio de la consciencia es la acción. Entonces, veamos cuáles son las diferencias entre el bien y el mal. Y sí, es posible reducirlas a un gráfico tan simple como este. No es más complicado que esto. El problema con el mundo es que podemos salir a la calle o preguntar a nuestros familiares y amigos que por favor definan lo que es un derecho y verás como la gran mayoría no podrá hacerlo. No eficazmente, no verdaderamente. En cambio, existe tal cosa como la respuesta correcta sobre la definición de un derecho. Y el problema aquí en la Tierra es que el 99,9% de la población no sabe la respuesta correcta a esta pregunta. Aunque existe una respuesta correcta de esta pregunta, ¿qué es un derecho? Derecho es aquello que es tanto correcto como moral. Por esto, cuando hacemos una pregunta, si damos la respuesta correcta, decimos que esa respuesta es la verdadera. Cuando seguimos aquello que es correcto, que está en armonía con la verdad, llegaremos a algo que está basado en moralidad, porque está en alineación con la ley natural. Cuando seguimos aquello que está mal, es tanto incorrecto como inmoral, como cuando damos una respuesta incorrecta a una pregunta, decimos mal, no es la respuesta correcta. Pero también usamos la palabra mal para decir inmoral, como ese fue un mal comportamiento, estaba en oposición a la ley natural. Las acciones que tomamos, que son derechos, no resultan en daño a otros seres. Por definición, esto es un derecho. Un derecho es una acción cuyo resultado no daña a otro. Esto es lo que es un derecho. Consecuentemente, un mal es una acción cuyo resultado daña a otros seres humanos o otros seres. Un concepto muy simple, desmistificando el bien y el mal. Y esto es lo que siempre ha sido, es y siempre será. Y es así de fácil. Si apartamos el ego, el bien y el mal son objetivos y se pueden saber. Objetivo puesto que existen independientemente de la percepción humana. Hay un efecto tangible y real que sucede en el mundo natural cuando un daño ha resultado. Entonces no es algo subjetivo. O bien sé que una acción está bien o sé que está mal. Es algo objetivo y lo único que podemos hacer es alinear nuestra percepción con la realidad que está ya presente o no. Es conocible.
El bien y el mal son conceptos místicos o no son conceptos místicos o complejos. Los seres humanos no sean... disculpa. El bien y el mal no son conceptos místicos o complejos, que los seres humanos no sean fácilmente capaces de entender y saber. Hemos de demistificar estos conceptos, al igual que hicimos con la definición del ocultismo. El bien y el mal son tanto objetivos como conocibles, no están basados en la percepción, al igual que la verdad no está basada en la percepción, porque el bien y el mal está basado en la verdad o en la falsedad de la percepción y la decepción. Disculpa. El bien, lo correcto o moral, es lo que es verdad. El mal, lo incorrecto o lo inmoral, es lo que es falso. Si perseguimos aquello que está bien y está basado en verdad, estamos persiguiendo aquello que es moral y está en armonía con la ley natural. Y perseguimos las cosas que no están basadas en verdad, continuaremos yendo en oposición a la ley natural y obtendremos un resultado negativo. ¿Cómo podemos saber cuáles son los derechos? Un ejercicio que podemos hacer para saber qué acciones son derechos es sabiendo cuáles acciones no son derechos. No es posible que hicieras una lista de todos tus derechos. Nadie podría. Estaríamos aquí hasta la eternidad haciendo una lista de todas las cosas posibles que no resultan en daño a otro ser. En cambio, podemos obtener una lista muy corta de las acciones que resultan daño a otro ser. Y te diré algo más. Podría decir una palabra que resume todos los malos comportamientos que cualquiera podría hacer a otro. Los derechos son más fácilmente entendidos cuando son considerados a través de la consulta apofática. El proceso de la consulta apofática o apófasis. Este es un concepto muy poderoso. Apófasis viene del verbo griego apophanai, que significa el decir no o el decir lo que algo no es. Esto es lo que significa. Entonces, apófasis es un proceso en el que va a describir lo que algo no es. Entonces, cuando buscamos lo que es un derecho, no podemos realmente definirlo en lo afirmativo. La consulta apofática es negativa, la afirmación a través del proceso de negación. Estamos eliminando lo que algo no es para llegar a la esencia de lo que en verdad es. Entonces, un derecho es algo que no causa daño a otros seres. Por consiguiente, para saber qué es un derecho, debemos de saber cuáles son las acciones que sí causan daño a otros seres humanos. Con lo que cualquier acción que no sea esta es un derecho. Entonces este proceso nos ayuda a entender lo que son los derechos, al entender las acciones que no son derechos porque resultan daño a otros. Entonces veamos cuáles son los malos hechos, cuáles son las acciones en las que no debemos participar. Las acciones dañinas son aquellas que dañan o defraudan a otro ser humano. Un ser vivo o su propiedad ha de ser dañada para que una violación de la ley natural o un mal hecho ocurra. Cualquier acción que no causa tal daño es un derecho. En otras palabras, si no hay una víctima, no se ha cometido ningún crimen. No hay tal cosa como un crimen sin víctima. Esto no existe. Daño ha de ser cometido o bien a un ser o a su propiedad para que un crimen haya tomado lugar. Las malas acciones son una lista muy simple, que son el asesinato, el asalto, la violación, el robo, el traspaso y la coacción. Algunos extenderán esta lista añadiendo mentir voluntariamente, a otro para privarlo de la verdad. También puede ser añadida como una transgresión de la ley natural. Y estoy de acuerdo.
pero voy a resaltar las 6 transgresiones, que son las que han sido tradicionalmente conocidas como las malas acciones: el asesinato, el asalto, la violación, el robo, el traspaso y la coacción. Cada una de estas comparten algo en común, y es que todas son toda acción dañina de la que un ser humano es capaz de realizar a otro es una forma de robo. Así que cuando dije que podía resumir todas las malas acciones en una palabra, la palabra es robo. Todo ser que está haciendo daño a otro está robando algo que no es suyo para tomar. Y podemos verlo. Veamos la primera transgresión. El asesinato, el asalto, el asesinato es el robo de la vida ajena, la cual no te pertenece. La encarnación de una presencia física en un vehículo físico llamado el cuerpo, que no te pertenece, esa experiencia que ese ser está teniendo en el dominio físico, en el vehículo físico, es su experiencia individuada, llamada su vida, y no te pertenece. Eso le pertenece a dicho ser. Si lo asesinas, tanto a un ser humano como a un animal u otro ser, eso es un mal. El asalto, esto es un robo del bienestar físico en la piel, en el cuerpo, en el vehículo físico de otra persona. Mi bienestar físico es mi propiedad, no le pertenece a ningún otro. Nadie tiene derecho a venir aquí con un martillo y partirme los dedos. ¿Por qué? Porque son mi propiedad y los estoy usando y soy responsable de ellos. Y no estoy haciendo daño a nadie con lo que hago con ellos. Por lo tanto, eso sería asalto. No sería asesinato, pero sería asalto a mi cuerpo físico. Violar es robar la libre voluntad de la asociación sexual con quienes elijan asociarse. Violar es otra forma de robo. Robar es quitar propiedad física ajena. Si intentas robarme mi móvil, eso es un mal. ¿Por qué? Porque es mi propiedad, legítimamente. Está bajo mi legítima posesión. No dañé o defraudé a otro para apropiarme de éste, y estoy usándolo, y soy responsable de éste. Por esto es mi propiedad. Si traspasamos, ¿estamos robando algo? Pues sí, estamos robando la seguridad del espacio vital, la cual no tenemos derecho. ¿Y la coacción es una forma de robo? Sí, es el robo directo de la libre voluntad de otro. Decir, tú debes cumplir con mi voluntad o voy a forzar bajo coacción, la amenaza de daño físico, eso es coacción, es otra forma de robo. Todo mal es una forma de robo. Ninguna acción que sea un derecho es una forma de robo. No estás tomando nada ajeno de otro que no te pertenece cuando estás realizando una acción correcta. Eso es tu derecho. Todas las veces, 100% de las veces que cometemos una mala acción o un crimen, estamos robando de alguna manera. Tanto la vida como los derechos y la libertad son todas formas de propiedad. La vida de otro es su propiedad, los derechos de otro son su propiedad y la libertad de otro es su propiedad. Y cuando alguna de estas es robada, bien sea la vida, los derechos o la libertad, esto es un mal, no hay derecho para tomar tal acción. No existe tal cosa como la delegación de un mal acto. Yo no puedo decir a ningún otro, tú tienes derecho a cometer un mal. No hay tal cosa. Tal concesión no existe bajo la ley natural. Esto significa que si una acción específica no es un derecho para ningún individuo en cualquier parte del universo, esa misma acción no puede ser delegada, concedida o licenciada a ningún otro individuo o grupo y luego, mágicamente, considerada o llamada derecho. Tal acción siempre permanecerá un mal bajo la ley natural. Entonces, si yo no puedo imponer impuestos sobre el trabajo de otro individuo y decir, tú has de darme un porcentaje de lo que acabas de ganar, si yo no tengo tal derecho, no existe tal cosa como el derecho de que un grupo de personas puedan hacer tal cosa.
Si yo no puedo decir a una persona, tú no puedes ingerir un compuesto particular en tu vehículo físico llamado tu cuerpo, entonces, ¿cómo es posible que otro pueda hacer una ley, entre comillas, que diga que nosotros vamos a prohibir que consumas tal compuesto, que nosotros consideramos fuera de límite para el consumo humano? Esto, lo que es un reclamo de propiedad sobre un cuerpo ajeno. Piensa en estas dos últimas situaciones, los impuestos y la prohibición. ¿No son reclamos de propiedad sobre otro ser humano, que equivale a esclavitud? El producto de trabajo de otro es eso, producto, es su producción, su propiedad, que éste ha creado o ha generado. Esa es su creación. ¿Tengo yo el derecho de tomarlo? No, si no es una decisión libre, está basada en coacción, con lo que está basada en violencia. Todo impuesto está basado en violencia. No importa que sea impuesto de propiedad, impuesto de salario, impuesto corporativo o como quieras llamarlo. Todo impuesto es una forma de violencia. Esta es otra cosa que quería resaltar. El ego tiene dificultades con los absolutos. Una de las cosas que más teme el ego es que la verdad es absoluta. El ego humano no quiere tratar con absolutos. Le encanta el relativismo. A la mentalidad satánica le encanta también el relativismo. Le encanta pensar que todo es brumoso y borroso y distintas sombras de grises. No quiere ver blancos y negros. No quiere ver absolutos. No, hay ciertas cosas que podemos decir que son declaraciones generales, que son 100% verdad. Y esta es una de ellas. Todas las formas de impuesto son violencia. Todas las formas de prohibición son violencia. ¿Cómo es posible que una acción en el año 1920 era legal y legítimo y no castigable y de repente entran leyes en vigor y el consumo de alcohol es ahora ilegal? ¿Acaso fue moral previamente y una vez pasada la ley se convirtió en inmoral? ¿Era un derecho que luego mágicamente en ese país se perdió tal derecho y se convirtió en un mal? Y luego cuando se cambió de nuevo la ley, de alguna manera volvimos a tener el derecho, o sea, sé que pasó de una acción moral a una inmoral, a otra moral de nuevo. Esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues esto es el relativismo moral. Y toda la ley de hombre, todas las leyes que crean los hombres, están creadas bajo relativismo moral. Es la idea de que el bien y el mal son un capricho, como que solo es una elección que nosotros tomamos. No es una verdad objetiva, que ha de ser descubierta por los seres humanos y actuar en consecuencia como tal. No, no, no. El hombre puede llegar a decidir lo que está bien y lo que está mal. Esto se llama el hombre queriendo jugar a ser Dios, determinando lo que está bien y lo que está mal, porque nosotros decidimos que es así. Esto es jugar a ser Dios. Nunca podemos delegar un mal o decir a otro que no pueden ejercitar una acción que es un derecho. No hay tal cosa como el poder delegar tal cosa a un grupo de gente y luego llamarlo su derecho para hacer tal cosa, para hacer cumplirlo. Otra cosa que hemos de tener claro sobre los derechos es entender que el tamaño de la población en cuanto a derechos es completamente insignificante e irrelevante. Lo que es un derecho para un individuo, lo es para todos los seres del universo. Lo que está mal para un individuo, seguirá mal independientemente de la cantidad de gente que acuerde que no lo está. La ley natural es válida independientemente de los sistemas de creencias de una población. No importa cuánta gente piense que un mal puede convertirse en un derecho, o que un derecho puede convertirse en un mal. Tales cosas no pueden hacerse en realidad. La gente solo puede creer, en su mentalidad errónea, que pueden reclamar tales inversiones ilógicas y que de alguna manera mágicamente se convertirán en tal. Desafortunadamente muchos seres humanos erróneamente creen que es de alguna manera moralmente posible el crear y el delegar derechos que no existen o el quitar derechos que en realidad existen.
Estas cosas en verdad no pueden hacerse, solo podemos creer que podemos hacer tales cosas. Y sabes qué, la gran mayoría creen que se puede. Le digo a la gente, el mejor ejercicio que puedes realizar mentalmente para entender lo que es un derecho y lo que no lo es, cuando tengas dudas, es visualizar un escenario donde solo existen dos personas viviendo en todo el planeta. Dos individuos viviendo en el planeta en aislamiento. Si el comportamiento en cuestión que intentamos determinar, si está bien o mal, si en ese instante es moral esa acción, puesto que no causa daño a la otra persona, entonces es un derecho universal. Si en ese instante esa conducta es violencia o coacción o alguna forma de robo, entonces independientemente de la cantidad de gente involucrada en ello, sigue siendo violencia y está mal. Y no importa cuánta gente crea lo contrario. Yo puedo ser el único ser humano en el universo entero que diga que los impuestos y las prohibiciones son una forma de violencia y un mal, y seguirá siendo la verdad. Aunque todos los demás seres en el cosmos entero pensarán que es un derecho, seguiría no siendo un derecho. Seguiría siendo un mal, porque está basado en violencia, está basado en el robo, está basado en la coacción y es una forma de esclavitud. Por poner un ejemplo, si yo reclamo impuestos sobre el producto de trabajo de otro, ¿no estaría haciendo un reclamo sobre su cuerpo? Lo que uno produce, lo produce con su cuerpo. Entonces, si yo digo el valor productivo de lo que has realizado o generado como resultado de lo que has hecho con tu cuerpo, ahora me pertenece, como extensión, ¿no estaría diciendo que tu cuerpo me pertenece? Esto es exactamente lo que es el reclamo de impuestos. Es el reclamo de la propiedad sobre el cuerpo de otra persona. ¿Y cómo se llama cuando uno reclama ser el dueño del cuerpo de otro? Esclavitud. Veamos ahora la prohibición. Imaginémonos ahora el escenario anterior, en donde solo existen dos personas en el planeta. Y digo, yo he decidido que todas las zanahorias en este planeta están fuera de los límites del consumo humano. No me gustan, pienso que huelen mal y no quiero verte comerlas. No me gustan como saben. No acabo de hacer un reclamo sobre la propiedad ajena. No acabo de reclamar que el cuerpo de otro me pertenece a mí. Solo porque yo encuentro las zanahorias deplorables o que saben mal, tu cuerpo es tu propiedad y lo que entra en él depende totalmente de ti. No tengo derecho a decirte lo que has de tener en tu casa o en tu coche. ¿Por qué? Porque tu casa y tu coche son tu propiedad, no la mía. ¿Cómo podría entonces tener el derecho de decirte lo que puedes y no introducir en tu cuerpo, que es íntimamente más tu propiedad que cualquier otra propiedad física? El decir a alguien lo que pueden o no pueden ingerir es una reclamación de propiedad sobre el cuerpo de otro. Esto se llama esclavitud. Toda prohibición, independientemente de la sustancia, es una forma de esclavitud y es inmoral. Con esto no animo a que vayas a meterte heroína, por ejemplo, puesto que yo pienso que sería una decisión muy imprudente. Pero tu cuerpo es tu propiedad, sé responsable de él. Yo no he tan siquiera esnifado una raya de cocaína, lo encuentro deplorable, y mis amigos piensan que soy raro por esto. En cambio, daría mi vida defendiendo el derecho de que puedas hacerlo, a pesar de que yo personalmente no lo veo como una buena decisión. ¿Sabes por qué? Porque yo sé lo que me pertenece y lo que no me pertenece. Así que si quieres meter en tu cuerpo veneno de ratas al tomar agua con fluoruro, ese es tu problema. Pienso que es una mala idea y que deberías de instalar un sistema de osmosis inverso para extraer esa porquería de tu agua, pero es tu cuerpo. La mayoría, por desgracia, no respetan la propiedad ajena y así condonan la violencia indirectamente y piensan que son seres morales. Se creen que son gente moral y es porque no entienden el concepto de propiedad. Todos los derechos son finalmente derechos de propiedad. Esto hace el entendimiento de lo que legítimamente es nuestra propiedad y lo que
no lo es, de importancia crítica. Has de saber lo que es tuyo y lo que no lo es. El ser propietario de algo significa... ¿Qué significa realmente ser el propietario de algo? Entonces, ser el propietario de algo significa, con respecto a ese algo, el propietario mantendrá tres cosas con respecto a dicha propiedad. La posesión legítima, el control de su uso y la responsabilidad sobre éste. Entonces veamos un ejemplo. ¿Por qué soy el dueño de mi teléfono móvil, por ejemplo? Primero, porque lo adquirí legítimamente, es decir, no lo he robado, no me apropié de ello haciendo daño a otro. Segundo, porque controlo el uso de ese teléfono, nadie otro lo controla. Mis contactos están en él, mis calendarios, mis imágenes, etc. Es mi información. Yo controlo lo que sucede con este teléfono. Y tercero, porque soy responsable por este teléfono, puesto que si quiero mantenerlo, debo de serlo. Por ello tenemos que ser responsables con nuestros derechos, si no queremos perderlos. Y este es el problema, que no estamos siendo responsables con lo que poseemos, sobre todo con nuestros derechos. Por ello, los estamos perdiendo. Si no fuese responsable con este teléfono, fácilmente lo podría perder, pero lo soy, así que mantengo la posesión legítima sobre mi teléfono. Controlo su uso y soy responsable de él. Y esto es lo que ha de hacerse con el cuerpo. Hemos de estar en posesión legítima sobre él, teniendo una mente clara, claros pensamientos en armonía con la verdad. Hemos de controlar el uso del cuerpo. Esto es autocontrol, propiedad propia. Y hemos de ser responsables con lo que hacemos con éste y nuestros derechos. De nuevo, por desgracia, la mayoría no entienden esto. No entienden que hay tal cosa como la legitimidad de esclavitud y coacción. Que no hay tal cosa, disculpa. No entienden que no hay tal cosa como la legitimidad de esclavitud y coacción. Que otra gente no son mis dueños, sino que yo soy mi dueño. Nadie más legítimamente es tu dueño. Tú eres tu dueño. Y eres responsable por ti mismo. Toda ley natural, de hecho, puede ser reducida a una ley espiritual, que podría decirse en dos palabras, y esta es la llave para entender todo lo que está sucediendo en esta tierra. Y es por lo que la gente en este planeta se encuentra en la situación en la que se encuentra, porque no entienden esta ley espiritual. Esta es, no robes. Ya está. Esto es el resumen en dos palabras de la ley natural. No robes. Estamos aquí en la tierra para aprender lo que nos pertenece y lo que no nos pertenece, y qué acciones hemos de desarrollar que no causen daño a otro ser, porque son una forma de robo. Esto es lo que estamos aquí para aprender, y por desgracia la mayoría no están entendiendo la lección. Así que de nuevo regreso a la pregunta, ¿por qué está muriéndose la libertad? ¿Recordáis que dijimos que los factores causantes es que la gente no entiende las leyes naturales? Y la razón por esto es que nuestra especie continúa experimentando una pérdida de derechos sistemáticos en nuestras vidas. Es porque colectivamente la especie humana no entiende profundamente el concepto de la propiedad, lo que nos pertenece y lo que no, y continuamos cometiendo y condonando el robo, cometerlo y condonarlo. Aunque no lo estamos cometiendo, lo estamos condonando, lo estamos permitiendo que suceda. Todo el mundo en la historia de la humanidad que ha creído en el gobierno está condonando el robo, por lo que realmente no están viviendo en moralidad con la ley natural. Porque si crees que alguna gente tiene autoridad y tiene derecho a elegir lo que está bien y lo que está mal, llamado la ley del hombre, que puede estar en oposición a la ley natural, si la gente en dicho lugar en particular no entiende la ley natural, que por desgracia son la mayoría, pueden crear un montón de leyes que están en oposición a la ley natural. Ya tenemos muchas de estas. Y aún así la gente dirá que hay que obedecer la ley, que no existe. No se dan cuenta de que en verdad el hombre no puede crear ley. El hombre solo puede crear reglas.
Esto es lo mismo que decir perdono el robo, condono el que una persona vaya a quitar la libertad de otro, porque están haciendo un cometido que el que en verdad no está resultando daño a otro, pero para mí es deplorable y yo lo quiero tener fuera de límites del consumo. Hay una ley que gobierna la libertad. Hay una ley que gobierna si la libertad se manifiesta en una sociedad o si la esclavitud se manifiesta en una sociedad. Yo la llamo simplemente la ley de la libertad. Suena a un oxímoron, ¿verdad? Ley y libertad. Pero hay una ley que gobierna la libertad, y esta es: la libertad y la moralidad son directamente proporcionales. Es una ley matemática, una ley espiritual matemática. La libertad y la moralidad son directamente proporcionales entre sí mismas. La cantidad colectiva de la libertad y la moralidad que está presente en las vidas de la gente de cualquier sociedad determinada será directamente proporcional a la cantidad de orden y libertad que encontramos en dicha sociedad, y será inversamente proporcional a la cantidad de la presencia de caos, tiranía y esclavitud que está presente en dicha sociedad. Esta es la clave para entender la condición humana. Si la condición humana es caos, si la condición humana es tiranía, si la condición humana es esclavitud, ¿por qué se está manifestando esto? Pues si aplicamos la fórmula, vemos que la moralidad y la libertad son directamente proporcionales. Así pues, si tenemos un estado donde no tenemos libertad, ¿qué condición está subyacente? ¿Cuál es la causa de tal manifestación? La inmoralidad. El comportamiento inmoral condujo a una condición de esclavitud, tiranía y caos. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿la humanidad es una especie moral? Podemos claramente observar que ya que se encuentra bajo estado de esclavitud, la humanidad no es moral. Y de nuevo, con esto no digo que esta sea nuestra naturaleza, sino que hablo de la condición humana, que puede ser cambiada por un acto de libre voluntad y con conocimiento. Al integrar profundamente el conocimiento del bien y el mal en nuestras mentes y corazones y ejercitando así la consciencia, entonces podremos cambiar tal situación, y no será así permanentemente. No somos una especie inmoral permanentemente, pero ahora mismo la humanidad es una especie inmoral. No puede ser de ninguna otra manera, porque a las pruebas me remito. Las condiciones observables son las pruebas. Si observamos a la sociedad y está en caos, se encuentra en estado de degradación, de tiranía, de esclavitud y continúa degraduando, por definición, la gente en el colectivo, esto no significa que no haya gente buena, que sean seres morales, pero en el colectivo, la mayoría de esta gente, por definición, han de estar viviendo una vida inmoral, por definición, por ley, que va más allá de por definición, por ley ha de ser así. Así que si queremos cambiar esa condición por ley, por la ley de la libertad, si queremos más libres, si queremos ser más libres, hemos de entender las diferencias objetivas entre el bien y el mal y luego aplicarlas en nuestras vidas y dejar de condonar las cosas que están en oposición a la ley natural, a las leyes de la moralidad. Tal como aumenta la moralidad, aumenta la libertad. Tal como disminuye la moralidad, disminuye la libertad. Y hemos de salir de esta falsa ilusión de pensar que somos seres morales. El pensamiento ilusorio de lo que constituye ser un ser moral es muy distinto el saber la verdad objetiva entre las diferencias entre el bien y el mal y activamente elegir el bien frente al mal en cada momento de nuestras vidas que podamos. Estas dos cosas son completamente diferentes entre sí. El creer que alguien es un ser humano moral es completamente diferente a lo que en realidad es ser un ser humano moral. Hay mundos de diferencia.
La verdadera libertad, señoras y señores, y lo subrayo 25 veces, nunca puede ser, no solo no será, sino que es una imposibilidad bajo ley, que la verdadera libertad se manifieste en una sociedad que mantiene el relativismo moral. De nuevo, esta noción de relativismo moral es el concepto que tanta gente ha comprado. El gobierno es relativismo moral. El movimiento de la nueva era propaga el concepto de relativismo moral. El relativismo moral es la idea de que no existe una diferencia objetiva entre el bien y el mal. Entonces la humanidad misma, los seres humanos, pueden arbitrariamente decidir o crear lo que está bien o mal para ellos. Por poner un ejemplo, veamos la prohibición de la marihuana. ¿Es un derecho o un mal la ingestión, la producción, el compartir o el vender la planta de marihuana? Pues regresemos al ejemplo anterior de dos personas en el planeta. ¿Tengo derecho a hacer uso o ingerir marihuana? ¿O el otro tiene derecho a evitar que yo consuma eso? Date cuenta que la pregunta es si tengo derecho a consumir la sustancia. Otra cosa muy diferente es que tome un compuesto y luego vaya a hacer daño a otro bajo sus efectos. En ese caso, el otro tendría todo el derecho del mundo de defenderse para evitar que yo realizara tal conducta de violencia. Pero ¿alguien tiene el derecho de evitar que yo tomara tal compuesto porque el otro no esté de acuerdo? Esta persona no tendría derecho a evitar que yo ingiriera cualquier cosa en mi cuerpo. Así pues, la ingestión de dicho compuesto es un derecho universal, porque yo soy dueño de mi cuerpo, es mi propiedad, y yo decido lo que entra en este o no. Entonces, si creamos una ley que dice, yo tengo permiso para evitar que la gente ingiera un compuesto en particular, ¿esto estaría en armonía con la ley natural o estaría en oposición a la ley natural? Estaría en oposición a la ley natural. Entonces, ¿la ley del hombre está basada en moralidad objetiva? Absolutamente, completamente imposible. El pensar que está bien pasar tal ley, estamos diciendo que estamos de acuerdo con el relativismo moral. Y el hecho de que la sociedad no esté gritando en contra de esto, y créeme que yo pienso que hay muchas más guerras que hemos de combatir, más que la guerra contra las drogas. Pienso que la verdadera guerra es la de salir del control mental y entender las diferencias entre el bien y el mal, personalmente. Pero el hecho de que no hay gritos en oposición frente a todas las leyes contra las drogas, en contra de la ley de los impuestos, es prueba de que la gente está atrapada en estado de relativismo moral en sus propias mentes. Y esta idea es satánica. Y de nuevo, no estoy pidiendo que me creas, sino te lo estoy diciendo porque, de nuevo, mi experiencia pasada procede del oscuro ocultismo. Yo sé lo que sé, dice Mark, en mayor parte porque trabajé personalmente con la gente que está en el control del mundo durante 10 años de mi vida. Y te digo que el relativismo moral es uno de los principales principios satánicos, es uno de sus pilares principales, que es lo que finalmente está controlando este mundo. Si aceptamos el relativismo moral, siendo la idea de que el hombre decide entre el bien y el mal para sí mismo, entraremos en una prisión y permaneceremos ahí. Esa ley es la ley Esta ley es la ley de la libertad. Acostúmbrate y supéralo. Entiende que es así como las leyes universales de la consciencia funcionan. Y en el momento que entendamos esto, comenzaremos a crear un mundo que incrementará la libertad, porque la gente de dicha sociedad incrementará en cuanto a la verdadera moralidad. El relativismo moral garantiza la esclavitud de la especie humana. Es una tendencia muy peligrosa y no solo está siendo propagada por los poderes que no deberían de existir en este mundo, sino que también a través del movimiento de la nueva era, que dirán cosas como el reclamo de las diferencias entre el bien y el mal es dualístico, Mark. Estás siendo dualístico. No. Estoy ejercitando discernimiento y juicio sobre lo que nos empujará hacia adelante como especie y lo que no. O sobre todo,
o sobre lo que nos conducirá a la libertad, lo que no puede conducir a la libertad. Tal pensamiento, como el relativismo moral, es la dinámica que está esclavizando a nuestra especie, y hasta que no salgamos de esta, no saldremos de nuestras cadenas. Continuaremos.